Habíamos dividido en 5 partes lo que es el estudio de Gálatas. El libro de Gálatas, o la carta de Gálatas, en el capítulo 1, del 1 al 10, es la introducción. Después la parte personal, que es del capítulo 1, versículo 11, al capítulo 2, versículo 14, es una parte ya más personal, y después ya viene, que es lo que vamos a ver ahora, la parte doctrinal, a partir del versículo 15 hasta el capítulo 4, versículo 31. Bien, pues el otro día dejamos a Pedro y a Pablo peleándose, porque resulta de que Jacobo, Santiago, había enviado de allí de Jerusalén, había enviado unos judíos a Antioquía y claro, cuando llegaron los judíos a Antioquía... Santiago es el título, ¿no? El apóstol, ¿no? Sí, el apóstol. Hablamos de uno de los pilares de la primera iglesia que hubo. Creo que fue el menor. Ah, sí, Santiago pequeño. Creo que... Porque casi había muerto menor, ¿no? Si no había muerto le faltaba un poco, porque fue el primero que mató, Herodes. Si no había muerto le faltaba poco. Sí, tenía un telediario. ¿Cree que Santiago era el hermano del Señor? Este era el hermano del Señor. Por eso. Este era el hermano del Señor. Entonces, envió varios de allí de la iglesia de Jerusalén, y entonces Pedro dejó de comer con los gentiles. Pablo le recrimina a Pedro, bueno, a ver, si tú has estado aquí comiendo con los gentiles, ahora porque vengan esta gente de allí de Jerusalén, ¿tú vas a dejar de comer con los gentiles? ¿Le vas a hacer feo ahora a estos hermanos? Bien, vamos a ver lo que nos dice versículos 13 y 14 del capítulo 2. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Ya estamos. Y ya estamos. Pedro sabía que podía comer en cualquier sitio. Pedro sabía que podía comer con unos o con otros, porque además él tuvo la experiencia que ahora veremos de nuevo. Lo que pasa es que la hipocresía, el miedo, lo que sea, pues le obligaba a sentarse con los judíos. Pedro le sentaba en cualquier mesa, pero cuando llegaron estos hermanos de Jerusalén, dejó de hacerlo. Ahora ya solo se sentaba con los judíos. Esta actitud, pues, daba a entender de que los alimentos que tenían los gentiles, pues, no debían comerse. ¿Y Pablo se dio cuenta? Mira qué pasó. En versículos anteriores, en el versículo 4 del capítulo 2, hemos leído que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. El Señor nos da libertad. Y nos da libertad para comer la comida de los judíos, la de los gentiles, la comida que sea. Y Pedro y Pablo, pues, son dos apóstoles del Señor y ambos conocen perfectamente la libertad que nos da el Señor. Los dos lo conocen. Entonces, no tiene sentido. Pedro tiene además una revelación, no una vez, sino 3 veces, en la que el Señor le dice con total claridad que lo que Dios limpió no lo llames tú común, no lo llames contaminado, porque ese común significa contaminado. Contaminado para ellos, vamos, que ellos no debían de comerlo como judíos. 3 veces tiene esa visión, no es un sueño, es una visión de un lienzo donde había todas clases de animales, puros e impuros. Y Dios le dice que lo que Dios ha limpiado no lo llames tú común, porque le dice: levántate, Pedro, mata y come. Y Pedro le dice que bueno, que yo no he comido nunca cosa que sea impura. Y ahora pues Dios le dice que lo que Dios limpió no lo llames tú común, no lo llames impuro. Bien, pues aun conociendo la libertad que hay en Jesucristo,
Pedro, temeroso de lo que pudieran decir de él, que dirán, vuelve otra vez a la esclavitud de la ley. Y entonces, bueno, pues deja de estar con los gentiles y empieza a comer con los judíos, dejando aparte a los otros. Y ahora Pablo le recrimina: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obliga a los gentiles a judaizar? Claro. Si tú estás viviendo como te da la gana, como gentiles, como los judíos, que ahora quieres vivir como uno, que ahora resulta de que quieres obligar con tu actitud a los gentiles a judaizarse. ¿A judaizarse en qué sentido? En el sentido la de circuncisión, ¿no? todo lo que es la ley. Como si fuera un judío, prácticamente. Porque si tú, como varón, no te circuncidas, tú no eres judío. Aunque hayas nacido allí, no eres judío, porque tienes que estar circuncidado. Y cumplir, evidentemente, la ley. No los 10 mandamientos, la ley entera, que son 600 y pico de mandamientos, ¿no? Bien, vamos a ver el versículo 15. Porque ahora Pablo se pone en el papel de judío. Y desde ese estatus, pues, él habla el sentir de los judíos de aquella época. El 15. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, Y no pecadores entre los gentiles. Bueno, pues este era el pensamiento generalizado de los judíos de aquella época. Bueno, de aquella época y de todas, vamos. Y de todas. Que no se crean pecadores, ¿no? Claro. Porque hay un momento en una parábola en la vida de Jesucristo, que es la de el fariseo y el publicano, la oración de uno y la oración del otro. El publicano: Padre, te pido porque no soy digno, no. Y el otro: gracias, Señor, porque tú no me has hecho como este que está ahí atrás. Pues exactamente igual es el pensamiento en general del judío con respecto a los que no son judíos. Entonces, Pablo le recuerda a Pedro a los que actúan como él y lo insensato de actuar conforme a la ley. Vamos a ver el 16. sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Bien, pues Pablo comienza y termina este versículo volviendo a repetir que nadie será justificado por las obras de la ley. Que solo podemos ser justificados por confiar en Jesucristo, por creer en Él. Yo no sé cómo un legalista puede interpretar este versículo, porque vamos, más claridad es imposible. Hay versículos que no dan pie a ninguna otra interpretación, y es que está clarísimo, clarísimo, clarísimo. Vamos a analizar de todas formas este versículo. Pablo nos dice: nosotros también hemos creído en Jesucristo. Ese nosotros se refiere al pueblo de Israel, a los llamados judíos, pero también se refiere a los que no son judíos. Yo creo que ahí se está refiriendo, de hecho, nosotros es Pablo y Pedro. Nosotros también hemos sido. No, ahí se refiere a los creyentes. Pero en los creyentes hay. Pero eso es, por eso digo eso es lo que acabo de decir, que él se refiere, aquí en este versículo se refiere a los que son judíos y a los que no son judíos. Pero creyentes, claro. Dice, hemos creído en Jesucristo. No, perdón. En el verso anterior dice: nosotros, judíos de nacimiento. Ese nosotros del versículo anterior, ¿a quién se refiere? A Pablo y a Pedro.
Pedro, entonces dice, nosotros, tú y yo, somos judíos, Judío de nacimiento Y los pecadores entre los gentiles. Ahí va. Ese de nosotros, pues, se refiere a los que son judíos de nacimiento. Se puede interpretar así también. Bien, ¿y qué cosa especial han hecho los judíos de nacimiento y los no judíos? Aquí en este Claro, en este versículo. Ah, sí, está eso, ¿eh? Efectivamente. Pues eso es lo que han hecho. Han creído en Jesucristo. Simple y llanamente. Entonces, ¿qué interés tienen estas personas creyendo y confiando en el Señor para ser justificados por la fe? Porque no eran creyentes la mitad, eran falsos creyentes, muchos. En la congregación había falsos Claro. creyentes. Entonces, lo que se trata es de ser justificado por la fe en Cristo. ¿Cómo después de 1500 años que los judíos han estado intentando cumplir la ley sin conseguirlo, pretenden a los legalistas que los paganos, los que no han conocido ni la ley, ni a Jesucristo, ni nada, lo vayan a cumplir? No he entendido la pregunta. Vamos a ver. Llevan 1500, desde que dieron la ley, desde que Dios le da la ley a Moisés, Vale, hasta vale. ese Ahora, momento, estamos hablando de 1500 años. Si en 1500 años no ha habido ni un judío, tirando al Señor evidentemente, no ha habido ningún judío que haya cumplido la ley, ¿cómo quieren ahora que los que no son judíos la cumplan? La cumpla, claro. Entonces, pues la verdad que estos versos son complicados de entender. Pero Son bueno. complicados de entender, pero es una realidad, es una cosa que cae por su propio peso. Y estaban equivocados, pero para defenderlo un poquito. ¿Eh? Porque para defender a los judíos un poquito, porque estaban equivocados, pero cuando estaba mezclado, no solo su cultura, es que no sabían cómo dividir y separar su cultura a su creencia. Y la verdad que a veces nos cuesta también, lo siento, pero cosas que pensamos que son parte de nuestra, en todo el mundo, y en iglesia pensamos que es bíblico y es bíblico, pero a veces cruzamos esa línea también. La manera de hacer Santa Cena, por ejemplo, tiene que ser de esa forma. Y tú vas a otra parte del mundo y lo hacen de otra De forma. otra manera, claro. Otra manera, y es porque que es muy difícil a veces de separar costumbre, Todo lo que sean costumbres, tradiciones, claro, y en Todo su eso. momento, y eran los únicos creyentes en el mundo en aquel tiempo, eran judíos. Entonces, por eso ha sido tan clave, Pablo tiene que rectificarlo, porque si no, los gentiles nunca hubieran aceptado como creyente, pero la verdad que, y Pedro es muy específico en mi opinión para Pedro, porque Pedro fue lo que estaba comiendo con un grupo y que, muy bien, y llegaron a su grupo y se fue, Sí, le dio de la... y como ya no existe. ¿Cuántas veces hacemos nosotros eso? Cuando llega alguien, estamos mi mejor amigo y ya llega alguien que yo conozco desde nacimiento y ya esa persona nos pinta en nuestra vida. De hecho, a Pablo no le importaba mucho de que unos hermanos o pseudo hermanos vinieran a judaizar. Eso no le molestaba mucho. Lo que sí le molestaba es que Pedro hiciera lo que hizo. Como líder. Y que además ya estaba contagiando a Bernabé. Sí, es verdad que es como líder, es que no está bien. Claro. Es que, Sí. Entonces, es no que es la lo gente mismo. lo quiera diría, es que no solo que Pablo se dio cuenta, imagino que se daría cuenta más gente. Sí. Entre eso, los gentiles que los dio de lado. Porque si Pedro está haciendo así, Es un que líder, sí, que un apóstol. en del una- Señor, en no una puede ser iglesia feo, local. ese feo, qué desprecio. En una iglesia local es importante el testimonio de los hermanos. Es muy importante que los hermanos y las hermanas tengan un buen testimonio. Pero no es lo mismo el testimonio de los ancianos que el de los recién convertidos. No tiene la misma responsabilidad en una familia el padre que un hijo adolescente. Pues igual pasa aquí. Entonces, esta era la preocupación que tenía Pablo. No que hubiese falsos hermanos predicando una mentira,
Esto Que lo fácilmente lo había, pero que no le preocupaba eso porque esa mentira tenía los pies muy cortos y se podía coger fácilmente como se han cogido tantas herejías a lo largo de la historia. Ahí lo que a él no le gustaba es que hermanos que conocían y que sabían, pues hicieran lo que no tenían que hacer. Eso es. Bueno, volvemos de nuevo al problema de la hipocresía, de la apariencia, de lo mal visto, aunque no de lo mal hecho, y dentro de la libertad del Evangelio de Jesucristo se va creando por el hombre una serie de cavernas de esclavitud debido a las normas humanas ajenas al Señor. Y hasta aquí parece que estamos entendiendo el mensaje que Dios envía mediante su palabra. Vamos a continuar viendo el siguiente versículo, el 17. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Muy bien, pues si hablábamos de complicaciones, aquí empiezan otras complicaciones. Pablo utiliza la palabra griega dékio para el término justificado. Y esto en el original significa declarar a una persona justa. Y con la ayuda del Señor vamos a intentar llegar a lo más profundo del apóstol. Por una parte, Pablo es contundente cuando dice, por cuanto a las obras de la ley, nadie será justificado. Esto significa que por nuestros propios méritos nunca seremos justificados, como nunca había sido anteriormente. Seamos judíos, seamos gentiles, porque para la justificación somos todos iguales. Y ha quedado claro que no queda diferencia entre judíos ni gentiles, en lo concerniente a lo que es ser declarado justo. Y sí estamos convencidos de que a partir de Jesucristo, la división humana que había de ser judíos o gentiles pasa a ser converso o inconverso. Ahí cambia ya la idea. Y ya hemos dado un gran paso en la comprensión no solamente de la carta, sino de la Sagrada Escritura. Y volviendo al verso, vamos a analizar. ¿Qué nos viene a decir esta segunda parte? También nosotros somos hallados pecadores. Con oración independiente, si lo sacamos del contexto. Los judíos, ¿no? También ellos que son judíos. Con oración, todos somos pecadores, judíos y gentiles, conversos e inconversos. Y al condicionar las oraciones, pues ya empezamos a vislumbrar el sentido. Si buscamos ser justificados en Cristo, también nosotros nos hallamos, o sea, somos hallados pecadores. Bien, por una parte solo podemos ser justificados por la fe de Cristo. Y por la otra, un pecador siempre será hallado pecador, porque nacimos pecadores y seguiremos siendo pecadores siempre. Ahora, ¿esto quiere decir de que Cristo está al servicio del pecado? Que es lo que dice el versículo. Bueno, pues Jesucristo, en obediencia al Padre y por amor a nosotros, se entregó en sacrificio a sí mismo. Él puso su vida en sustitución de todo aquel que lo crea como Señor y Salvador. Por amor y por una infinita muestra de misericordia hacia una humanidad que está caída en el pecado, el Señor nos abre un camino hacia la vida eterna. Hay una enorme diferencia entre tener misericordia con el pecador, que es lo que hace el Señor, y estar al servicio del pecado, que eso no es lo que hace el Señor, eso lo hace el enemigo. Al servicio del pecado está el enemigo, y el Señor lo que hace es tener misericordia con el pecador. Y son conceptos que tenemos que tener muy claros, porque son cosas que en la calle nos van a preguntar más de una vez. Y tenemos que tenerlo muy claro. En el Antiguo Testamento se sacrificaba un cordero y se entregaba su sangre en propiciación de los pecados que habían cometido los hombres. Durante el año, o cuando el pecado era muy gordo en ese momento, en fin. O cuando tuvieran dinero para
primer sacrificio se hacía una vez y otra y otra y otra. Porque eso era para los pecados que había cometido, no nada más. Pero con el sacrificio de Jesucristo, la sangre no solamente cubre el pecado, sino que lo limpia de una vez y para siempre. Y entonces, eso no es estar al servicio del pecado, eso es tener misericordia con los humanos, con las personas humanas. Y sobre todo con aquellos que quieren salir de esa triste condición de pecador. Bien, pues esta solución es igual para los judíos y para los gentiles. Vamos a ir ahora a Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver de esta discusión, lo curioso de esta discusión entre Pedro y Pablo, pues en Hechos de los Apóstoles, en capítulo 15, del 7 al 11, ahí vemos ahora a Pedro, porque Pedro tiene una de cal en toda arena. El carácter de Pedro ha sido siempre así. Vamos a ver lo que nos dice ahí. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando con la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces... Hasta ahí. Hasta ahí. Hemos visto que a ver, este es Pedro, ¿eh? El mismo Pedro que antes hacía lo que hacía, aquí está haciendo esto. Esto es en el tiempo del concilio de Jerusalén. Cuando Pablo va allí también y allí ya se ponen de acuerdo y dejan las cosas claritas. Y ahí, bueno, ya sabemos que esto es así. Pedro tenía ese ímpetu que le caracterizaba. Y bueno, pues aquí en estas palabras de Pedro y del otro, o sea, a los otros apóstoles, se muestra con la claridad de idea que tiene con respecto a la ley de Dios, vamos, que a la ley de Dios y a la gracia de Dios. Claro que él tiene las cosas claras. Sin embargo, actúa por miedo, por el que dirán, por hipocresía, yo qué sé, por el momento. Entonces en un momento actúa de una manera y en otro momento actúa de otra. Bien, pues volvemos a Gálatas, al versículo 18. Porque si las cosas de destruir, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Bien, pues Pablo nos indica en este verso que si vuelve otra vez a ponerse bajo la ley, se convierte en transgresor. Pues mediante la gracia de Dios ha dejado de estar bajo la ley. Entonces, volvería otra vez a transgredir. El 19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. O cualquiera de nosotros somos culpables ante la ley, porque todos somos pecadores. Y la ley acusa y condena al ser humano, porque eso es lo que hace la ley, nos salva. Lo que hace es condenar precisamente. Entonces, ¿cuál es el castigo del pecador? Pues eso lo podemos ver en Romanos 6:23. Lo leo yo. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que este es un versículo que todos conocemos sobradamente. Pues debemos entender que hay dos muertes, la física y la espiritual. La física es la muerte al polvo de lo que del polvo se hizo. Y la muerte espiritual es la separación de Dios. Eso es lo que significa la muerte espiritual. Entonces, esa es la muerte que Jesucristo, de la que Jesucristo nos libera. Como inocente ocupó nuestro lugar en la cruz y por tanto la ley hace responsable a Jesucristo. Él carga el pecado de la humanidad y él soporta el pago. Bien, pues si con la muerte de Jesucristo en nuestro lugar
termina un ciclo de nuestra vida, con su resurrección comienza otro ciclo nuevo y mucho más glorioso. Y ahora caminamos en la gracia de Dios, donde no hay ley. Pues la gracia está por encima de cualquier ley. Versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pues en este versículo se encierra todo lo que hemos visto. Aquí. Hemos sido crucificados con Cristo, Él ha tomado nuestro lugar, ha muerto ante la ley por nuestro pecado. Igual que morimos a la ley, cuando hace 2000 años el Señor fue crucificado en nuestro lugar, pues necesitamos vivir en la gracia junto a Jesucristo en su resurrección. Esta es nuestra fe. Creer y saber que Jesucristo es Señor y Salvador. Que vino para tomar nuestro sitio, lo tomó en la cruz y murió en nuestro lugar. ¿Y cómo tengo que entender con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo? Más vive Cristo en mí. Pues la ley nos quitó la vida. Esa que nos quitó la vida. Pues en la cruz, mediante Jesucristo, nos la devolvió. ¿Y quién podrá devolvernos la vida si estamos crucificados con Cristo y vivimos? Pues es Cristo, el que nos devuelve la vida. Y nosotros con Él, en el Espíritu, y Él con nosotros, en la carne. Y ahora, ¿cómo podemos entender la frase de lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios? Pues vamos a verlo con varios versículos. Efesios 2, del 4 al 7. Así 4 al 7. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. Y 1 Corintios 6, 19 y 20. 1 de Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois de vosotros? No sois vosotros, no es vuestro, perdón. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Bien, pues el Señor me amó, el cual me amó y me entregó, y se entregó a sí mismo por mí. Pero no podía llevarme a lugares celestiales con Él, sino que primero tenía que morir, haciéndolo en mi lugar. Y ese don de Dios, ese gran regalo, es la vida eterna en Cristo Jesús. Pero solo mediante la fe podemos acceder a ese regalo. Y concluimos el capítulo 2, versículo 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Claro, si desechamos el don de Dios, si no aceptamos el regalo que es la vida eterna en Cristo Jesús, será porque creemos que mediante la ley podemos alcanzar la vida eterna. En ese caso, ¿por qué y para qué vino Jesucristo? ¿Para qué murió? ¿Para qué murió por el hombre? Si no había necesidad. De hecho, vámonos a Lucas 22, 42 y 43. Que esto lo leo si queréis. Diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerte. Estos versículos también los conocemos sobrados. Y bueno, pues Jesucristo oró al Padre pidiéndole Pasar ese trago. que
quería pasar ese trago. Llegado el momento, él no quería pasarlo, pero si Además le es dijo, tu voluntad, si quieres, claro, pasa de mí. si es posible, ¿eh? Con lo cual, si la ley sirviera para la vida eterna, Jesucristo estaba de más en la cruz. Entonces, no tenía sentido ninguno. Si con la ley fuera suficiente, el sacrificio de Jesucristo era una cosa, ¿no? Un lujo. Sin embargo, no. Sin embargo, hacía falta. Vamos ya a pasar al capítulo 3. Un día me gustaría saber cómo Pablo aprendió eso, porque yo creo que antes de convertirse fue peor que Pedro. La ley fue Mucho peor, todo, porque mucho peor. Era claro, fariseo de preparado fariseo. como abogado de defender la ley, hasta matar a la gente que no está. Sí. Era más celoso. Claro, más que Pedro. Pedro no. Y la enseñanza que Pero dio precisamente- Jesús a Pablo para cambiar este chip, para prepararle para llegar a los gentiles, es más Pero impresionante. precisamente por lo celoso que era, precisamente, o sea, la figura de Pedro y de Pablo son curiosas las dos. Sí. Pero no es que sean antagónicas, ni No, mucho no, menos. no. Son especiales cada uno. Vamos, de hecho, supongo que los 12 apóstoles eran especiales. Pero el caso de Pablo es muy curioso. Yo hice un estudio de Pablo haciendo Hechos de los Apóstoles y tiene narices la cosa. Porque él era celoso, como tú ya dices, porque era fariseo de fariseos, él lo dice, vamos. Era arraigado en la ley. Si alguien conocía la ley, y no solamente la ley judía, porque él conocía la parte de griego, conocía la parte romana. Él fue a Roma apelando al César. Que no fue a Roma porque lo mandaran allí, no. Él fue apelando al César. Además fue criado a los pies de Gamaliel. Él aprendió de uno de los más grandes sabios judíos que había en aquella época. Entonces, Pero tenía un por eso conocimiento también- abismal. Pero claro, ¿cómo fue esa conversión? Vale. ¿Cómo fue esa conversión? ¿Cómo se dio cuenta de que alguien, no sabía en ese momento, que él decía, Señor, ¿qué quiere, Señor? Bueno, y a partir de ahí, lo que le pasó, después quedarse ciego, después 3 años que estuvo en el desierto, a solas. Había una universidad, una carrera. Claro, ahí en la allí al lado del todo oasis había impresionante. una universidad que era tremenda, vamos. Entonces, Así hay otra cosa que para ser apóstol tienes que haber estado con Jesucristo. Con lo cual estuvo con Jesucristo. Si no, no puedes ser apóstol. O sea, ahora hay muchos que dicen que fulanito de tal apóstol, lo que tú digas, vale. Sí. Pero para ser apóstol, aparte de los milagros y todas esas cosas, además el don de sanidad, resucitar muertos, todo eso, también tiene que andar con Jesucristo. Tienes que haber estado en presencia de Jesucristo. ¿Qué eres tú? Pero me encanta esta combinación porque necesitamos todo tipo de personas en la iglesia también. Que Pedro era puro fuego, motivando a la gente, vamos adelante, vamos a hacerlo y Pablo con una buena lógica explicando, pues sí, pero cuida con eso y entendía mejor que nadie. Era más culto, creo yo que era más culto. Sí, con Sí, diferencia. sí, Con diferencia, con mucha Y diferencia. necesitamos eso. La cultura la hacía Y pues, los estudios. Claro, pero Vamos a necesitamos ver. dos tipos, ambas personas en la sí, iglesia entonces, para decir, bueno, tu fuego está muy bien, pero vamos a controlar el fuego por acá. Hay mucha diferencia entre el Pedro que caminaba con Jesucristo al Pedro que recibe el Espíritu Santo.
Hay mucha Pero diferencia. casi su carácter era brusco, era Sí, fuerte. no, Claro. y Claro, siguió siendo. se ve más era un carácter sanguíneo. Vamos a ver, cuando nosotros nos convertimos al Señor, nuestro carácter sigue siendo el mismo. Está ahí, eso lo hemos mamado y lo tenemos ahí. Y de cuando en cuando sale el viejo hombre ahí y no te digo nada. Tener cuidado con ello, que Ahí madre está. mía, que está saliendo mío. Pero lo que está claro es que la doctrina de la Iglesia, que la marca es Pablo. La doctrina de la Iglesia, que la marca es Pablo. En las cartas de Pablo está la doctrina de la Iglesia. Ni en Santiago, ni en Pedro, o sea, hay pinceladas, pero la doctrina de la Iglesia está en Pablo. El que hace la constitución de la Iglesia, por llamarlo de alguna manera, es Pablo. Y bueno, Tesis de Romanos, el tesis de Romanos, es un tesis. bueno, pues este versículo voy a leer yo ahora. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Gálatas insensatos. Y, bueno, ¿por qué le dice insensato? Por haber creído, Todavía pensando en la ley. por haber creído el evangelio diferente. ¿Quién os fascinó para obedecer a la verdad? ¿Sabéis lo que significa fascinar, no? Sí. Ejercer una atracción irresistible sobre alguien. Podemos decir que fascinar es como embrujar. Pues Pablo le dice que tiempo atrás le presentó con total claridad el Evangelio del Señor, el verdadero Evangelio del Señor. Y si él había presentado a Jesucristo crucificado a los Gálatas con toda claridad y el Espíritu Santo había obrado en ellos, entonces, ¿quién los engatusó de esa manera? Como para cerrar los ojos a la verdad. Pues este es el motivo para que Pablo les llame insensato a los Gálatas y el motivo de enviarle la carta que le está enviando. Y si nos ponemos ante una pared que ha sido blanqueada, que está pintadita, y aún se conserva sin mancha, es evidente que solo podemos ver una pared blanca, ¿no? Y si decimos que hay otro color, estando delante de ella, ¿qué pasa? Porque sigue siendo blanca. Sigue siendo blanca, o estamos ciegos, o mediante, yo qué sé, hipnosis, embrujo, yo qué sé, pues te hacen ver que la pared es muy blanca. Pues eso es lo que le dice Pablo a los Gálatas. ¿Quién nos fascinó? ¿Quién nos embrujó? Viendo la escritura que está acá, los mismos judíos creyentes que vienen de Jerusalén, que entre comillas lo consideraban como a sumo sacerdote, como alguien con renombre, que me estaba enseñando que volviera a las costumbres judaicas, para donde me A ver, porque no eran verdaderos creyentes, porque eran falsos hermanos. Porque además, en la iglesia de Jerusalén, lo que que ya en aquel tiempo, Pedro había convertido a Cornelio. O sea que todo lo que venía de allí, diciendo que tenían que judaizarse los gálatas, venían, bueno, pues, no eran creyentes, no eran verdaderos creyentes, eran falsos hermanos. falsa de Claro. Entonces, No aceptaban a Jesucristo, sino que seguían por la ley. no, sí, Pero aceptaban a sí. Jesucristo, pero le faltaba la ley. Además, Pero por la ley, por delante. Claro, si no, no, a ver, estos falsos hermanos que llegaron allí a Galacia a predicar el evangelio que a ellos les pareció, pues lo primero que preguntaban si había pasado Pablo por allí. Eso es lo primero.
Y entonces, bueno, pero ¿os ha explicado la ley? No, la ley no. Pero es que la ley es importante porque la ley, si la ley no sé, sí, ellos no decían, hay cosas que no se pueden obviar. Habían 500 testigos, por lo menos, de que Jesucristo había resucitado y había... Para la ascensión, sí. Entonces, eso, a Jesucristo lo habían visto mucha gente que aún vivía. Entonces, ellos no decían nada en contra de la historia. Ellos lo que decían era en contra de lo que del evangelio que predicaba Pablo. Entonces, eso es lo que a lo que fueron esta gente. Entonces Pablo pues aquí le está diciendo que esa gente pues, eso era una herejía como un pino. Vamos a seguir con el versículo 2 del tercer capítulo de Gálatas. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Pues ya empezamos. Cuando escuchamos testimonios de hermanos y hermanas de cómo fue su conversión, siempre muestran cómo la fe fue y es lo que les llevó a creer y a vivir esa experiencia. La experiencia es algo que viene después. La experiencia es fruto de nuestras obras, de nuestra vivencia, de lo que hemos hecho, de lo que nos ha sucedido, de lo que sirve para afirmar, ratificar, para hacernos maduros la fe. Por esa razón Pablo le pregunta a los Gálatas qué fue lo que les llevó a recibir el Espíritu Santo, experimentar las obras de la ley o la fe que les vino por el oír. Entonces, antes de las experiencias, viene la fe. Entonces, hasta ese momento, pues ellos desconocían el Evangelio. No habían oído hablar nunca de Jesucristo. Hasta que vino Pablo y les habló de él. Y siguiendo las instrucciones del Señor, pues, él llevó el mensaje en ese momento a los Gálatas. Y empieza a abrir la puerta del corazón para que entre el Espíritu Santo de todos ellos. En Marcos 16:15 nos dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Jesucristo nos deja ese mandamiento. Empieza dejándoselo a los apóstoles, y él, uno de ellos, pero después de él, a todos los demás. La rata no está aquí porque no le gustaba Estados Unidos, ni estaba enfadada con el padre o la madre, no, estaba aquí precisamente por este versículo. Y Olivia, pues creo que 3/4 de lo mismo. A no ser que fuera caprichosa, le gustara un español o algo de eso, pero no. Bien. Pues, cuando se predica el Evangelio, aquella persona que lo recibe por primera vez, aún no ha experimentado nada, porque desconoce la verdad del Evangelio. Hasta que no se le predica, no conoce la verdad del Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que puede llevar a esa conversión? Pues únicamente la fe. No hay otra cosa que te lleve a la conversión. Pues esta es la pregunta, esta es la razón de la pregunta que le hace Pablo a los Gálatas. ¿Qué motivo es el que ha provocado que recibiera el Espíritu Santo? ¿La ley o la fe? Vamos a ver el tercer versículo. ¿Carnecios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar con la carne? Pues con la conversión los Gálatas, igual que cualquiera de nosotros, han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Y esto conlleva a su vez pues, poder ser llamados hijos de Dios. Es lo que nos dice la palabra. Adoptados, pero hijos de Dios. Y recibimos el Espíritu Santo. Y en ese momento podemos decir que somos templos del Espíritu Santo. Y esto es una gran responsabilidad para el creyente. Pues nuestro testimonio es lo primero que se ve. Y volviendo a lo que Pablo le dice a los Gálatas, y por extensión a cualquier legalista, es una insensatez y una necedad aceptar con la conversión al Espíritu y después volver otra vez de nuevo a donde estábamos antes de la carne. Y eso se hace mediante la obra de la ley.
¿Acaso más importante la carne corruptible que es hacia donde nos lleva la ley que el espíritu incorruptible que es hacia donde nos lleva la fe? Pero vamos a ver qué nos dice Gálatas 3:4. ¿Tres, cuatro? Sí. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Pues muchos padecieron entonces grandes persecuciones. Muchos. Persecuciones ha habido y sigue habiendo, y esto no parará nunca. Miles de mártires. Y además, no solamente por los judíos, por los romanos, por los mismos cristianos, siempre ha habido persecuciones. Ahora, ¿ese precio que pagaron los mártires ha sido en vano? Pues yo creo que no. Siempre, al principio y ahora, mueren por medio de la fe y mueren por culpa de la ley. Vamos a ver el siguiente versículo, el 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Pues Pablo quiere dejar claro en estos versículos que el Espíritu Santo, el que mora en los verdaderos convertidos, no lo hace por las obras de la ley, sino que lo hace por la fe. En Romanos 8:9 nos dice: Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. aquí Pablo es muy claro. Aquí es muy claro y en este caso a los romanos convertidos, que ya no viven en la carne, sino que viven en el Espíritu. Y esto es válido para los romanos, para los gálatas, para nosotros también. Y vivimos según el Espíritu, cuando realmente somos templo del Espíritu Santo. Pues si el Espíritu de Dios no mora en nosotros, es que no somos del Señor. Es duro, es crudo, pero es una realidad. Y en Efesios 1:13 En esto también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pues igual que en el versículo de Romanos, Pablo se dirige a los que no se han convertido genuinamente. Hay conversiones que no son genuinas. Y en esta carta de Efesios, pues, se dirige a los que se han convertido de verdad. A los que han creído en el Evangelio, a los que han sido sellados por el Espíritu Santo. Y bueno, vamos a ver. Aquí nos habla también de señales, de dones. Lo habíamos hablado antes, cuando decíamos lo de ser apóstol. Porque además, en esta carta, una de las cosas que puntualiza Pablo es lo de que él era apóstol. Porque lo que vienen diciendo precisamente los falsos hermanos es que él no era apóstol, que no había andado con Jesucristo, ni había... Y entonces él, para afianzar su apostolado, pues va mostrando una serie las señales que requiere ser apóstol. Y Pablo, pues mediante el Espíritu Santo, pues podía sanar enfermos, resucitar muertos, en fin, podía hacer todas estas cosas que hemos visto a través de la palabra. Y estos milagros, estas señales, pues daban credibilidad y afianzaban pues todo lo que era la predicación de los apóstoles.
Pablo podía haber predicado la ley como fariseo que era, mejor que nadie. Sin embargo, pues no predicaba la ley, predicaba a Jesucristo. Vamos a ver el versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Bien, pues esto no es algo que Pablo se inventa. Esto es algo que está en las Escrituras y que está mostrado en un versículo esto viene de Génesis, de un versículo de Génesis. Versículo que también se utiliza en la carta a los romanos. En Génesis 15:6, y que creyó a Jehová y le fue contado por justicia. En el libro de Génesis, pues, Abraham creyó a Dios y confió totalmente en Dios, y eso es tener fe. Antes de la ley. Antes de la ley. Aún no existía la ley y ya existía la fe. Entonces, cuando creemos, pues confiamos. Y eso es mostrar la fe. Por eso Abraham creyó completamente todo lo que Dios le decía y esa fe le fue contada por justicia. Y claro, lo que tú decías antes, a Abraham no se le puede decir que supiera la ley, porque la ley la dio el Señor pues, 400 años más tarde, después, no sé. Y tampoco tenía la circuncisión, porque eso vino bastante después. Cuando Dios justifica por la fe a Abraham, aún no se ha circuncidado porque aún no había hecho el pacto con Abraham. O sea que hay una serie de circunstancias dentro de la ley que Abraham no la había cumplido. De hecho, cuando Dios hace el pacto con Abraham, lo hace yo con Abraham se queda dormido. Abraham no llega a sellar el pacto lo selló únicamente Dios. Bien, pues vamos a ver el 7. Saber, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Eso es. Porque antes de que la ley fuera dada, Dios justificó a Abraham y lo hizo por la fe. Los judíos, una de las cosas que, además, en el tiempo de Jesucristo, más de una vez, es que somos hijos de Abraham. Hijos de Abraham hay muchos, no solamente los judíos. Y por extensión, todos aquellos que son salvos por la fe en Cristo, se llaman también hijos de Abraham. Bien, Dios quiere que le abramos la puerta de nuestro corazón y quiere que le creamos. Pues en Él y solo en Él se encuentra la verdad. Nunca forzará la puerta. Dios nunca forzará la puerta. Llamará y se hartará de llamar. Pero forzar nunca fuerza la puerta. Por eso, ten confianza. Porque si tu marido es pesado, el Señor es más pesado. Pues eso, porque una de las cosas, porque si no fuera así, iría contra él mismo. Dios iría contra él mismo, porque nos dio libre albedrío. Y Dios no puede cortar el libre albedrío, porque si cortara el libre albedrío, la tierra estaría como está. O sea que, tu marido es muy pesado. El Señor es más. Vamos a ver el versículo 8. Y la Escritura, previendo que ellos habían de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti será bendita todas las naciones. Claro, es lo que hemos visto hace un momento. Abraham fue justificado sin haber realizado ningún tipo de obra. Esa bendición que Dios derrama sobre Abraham, pues mediante la fe, no mediante la obra de la ley, si no existía. Pues, ¿en qué momento predica el Evangelio de Dios a Abraham? Nunca. Sin embargo,
hemos hecho la referencia de Génesis 15:6 hace un momento. Y, bueno, la vida de fe del patriarca Abraham ni era patriarca ni era nada. La mujer era estéril. Él no tenía hijos, pero tenía la promesa de Dios. Vamos a ver la promesa de Dios. Génesis 22, 17 y 18. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la fuerza de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Bien, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del que está en la orilla del mar. ¿Quién puede contar las estrellas del cielo? ¿Quién puede contar la arena del mar? ¿Y los hijos que tuvo después con ¿Setura? ¿Setura? ¿Eso sí qué pueblo es ahora? ¿Se sabe o...? Porque los de Isaac sabemos que son el Sí. pueblo de Dios, pero el pueblo de Israel no. Pero los de Setura... Porque Algunos- esa promesa no está con los de Setura, era con el... No. Única y exclusivamente, la promesa única y exclusivamente es con, Con Sara. con Isaac y de Isaac La y de descendencia. Isaac, no con todos, no con los dos que le nacen, sino con uno, Con Jacob. con Jacob. Vale. ¿Y de los hijos de De los- después? ¿No se sabe nada? ¿Qué pueblo Sí, es? ¿Qué pueblo es? que pelean también después con los judíos. Ya ¿Se pueden encontrar los de los judíos? son 5 hijos los que tienen. Claro. Son 5 hijos. 5 hijos, Aparte de Ismael, ¿no? aparte de Ismael. Yo digo con Setura. Sí, Con las clavas Sí, tiene sí, Ismael, que con ese ya la lía. Con ese ya la lía y seguimos liados todavía, ¿eh? Seguimos liados todavía. Pero la culpa la tuvo Sara, ¿eh? No, la Pues culpa la la tuvieron, lía la culpa la tuvieron los dos. Que Pero te voy a decir una cosa, no, la culpa no tuvo Sara, la culpa la tuvo él. Es como decir que el No pecado confío. viene por Eva, ¿no? no confío en él. Eso. Sí, porque Sí. él recibió la promesa del Señor, aunque Sara le dijo, toma la esclava, Pero vamos él a tenía que haber dicho, Sí. no, la promesa del Señor. Lo peor que se puede hacer en esta vida, en los creyentes es, no, los creyentes lo peor que podemos hacer es querer ayudar a Dios. Como si a Dios le hiciera falta ayuda. Eso. Pues eso es lo que le pasó a Abraham, que quiso ayudar a Dios. O a Pensó Sara. él que a lo mejor el Señor le Eso, decía pues nada, que será así, será así. Sería costumbre en aquella época. Sí, claro, tenían concubina y... Y así Ellos- está- Ellos habían estado en Egipto. Sí, era Y en costumbre. Egipto, la mujer que era estéril y era pudiente, tenía pasta, pues a la esclava, el marido la embarazaba. El marido de la señora la embarazaba. Y después, a la hora de parir, se ponía encima de la ama y tenía El niño. el niño, como hizo precisamente Sara y Abraham. Ajá. ¿Por qué? Porque ellos habían estado en Egipto y conocían las costumbres de Egipto. Y eso era una costumbre allí. Costumbres que no eran del Señor, que no eran de Dios. Eran costumbres paganas. Entonces, Sí, porque habrá seguro alguna... ay, ya, ¿qué quiere que te diga? Yo no estaba entonces allí. Que era más de eso, ¿no? Pues tendría, Como mando de ayuda. sí, diría, pues Sí. será con esta la bendición. Sí. Bueno, entonces los 5 hijos que tuvo con Cetura, Bien. eso yo que puedo... Yo te voy a decir los pueblos que son ahora mismo, ¿no? Porque la Vale. memoria... Pero siguen todavía, siguen vigentes. Claro. Unos sí, Pues, otros no, ¿eh? Puede ser la parte de Irán. Porque puede ser- algunos, bueno, fundamentalmente han sido nómadas del desierto. Pero algunos lucharon contra Israel, ¿eh? No sé si los amorreos. Jebuseo, No, no, Yo no. creo que Jebuseo. los filistinos que... Ah, sí, los filisteos. Correo, tengo que No, buscar los filisteos no. Yo tengo que mirarlo. Ha de mirarlo. Ahora mismo no, vamos. Pero están amorreos, están meronitas, están Sí, sí, sí. jebuseos, jebuseos. Hay un montón, pero esos eran cananeos. Los cananeos, bueno, que son de Canaán. Vamos. claro está. Te lo digo en un momento.
y busca Setura. Y ahí salen los 5 hitos. Bueno, aquí, ¿no? Ahora, Tiene que poner hijos con Setura. Simran, Joxán, Medán, Madián y Sabat. esos, Son los madianitas. Los madianitas. Marianitas. Tuvo 6. 6. Simran, Joxán, Medán, Madián, Isbac y Suah. Pues Madián, los madianitas, que Siempre han luchado contra Israel, siempre, los marianitas siempre. le han robado. Creo Y que le los quitaban- madianitas puede ser con el tiempo de los jueces, Sí, los marianitas. con este Con Gedeón. Gedeón. Exactamente, venían, quitaban lo que habían sembrado, Pues, se lo llevaban. Sí, los Ya te digo, marianitas. pues Sí, sí. eso es la otra simiente de Abraham. Pero estos pueblos no existen hoy en día, ¿no? Sí, hombre, los descendientes. Hombre, Pueden ser de Irán. eso es como decir de los judíos, Porque de los israelitas. de Israel Sí, pero en Israel ya no tiene nadie ni idea de qué tribu es. Ya no saben si son levitas, si son... No saben. No te creas, no te creas. Por el sacerdocio puede ser, ¿no? Por el sacerdocio. Pero que no pueden asegurar que ellos son Sí, porque se perdieron la genealogía. claro. Es que se perdieron la genealogía. Entonces, bien, vamos a ir con esta gente. Sí. Bien, cuando se refiere Dios a la simiente, aún no había nacido Israel. Aún no había nacido, sin embargo, bueno, pues aquí no se puede hablar de judíos y gentiles, porque todavía no habían judíos ni gentiles, o sea, ahí no había nada. Bueno, de hecho, cuando van a Egipto, entran 72 y salen 3 millones de personas, entre ellos y otros pueblos también. Entonces, bueno, pues aparte de todo esto, ¿quién sabe si la fe es genuina en una persona o no? ¿Quién sabe cuándo alguien ha nacido de nuevo o no? Pues hay cosas que solamente lo sabe Dios. ¿Sabía Abraham que iba a ser capaz de ofrecer a Dios en sacrificio a su hijo? Cuando Dios le dijo que lo llevara a Moriah. Pues él lo que hizo fue obedecer y tira para adelante. Y bueno, y si Dios sabía la respuesta de Abraham, ¿para qué tenía que hacerle pasar por aquella prueba? Porque Dios lo sabía, que Abraham iba a hacer lo que hizo. Pues no fue para Dios saberlo, porque Dios lo sabía, era para que Abraham se diera cuenta de la fe que tenía. Porque hay muchas veces pasamos por pruebas, que después pensando, que si Dios sabe, no, pues, muchas veces esas pruebas son para que aprendamos, para que crezcamos. Todas esas cosas, cuando hablamos de la fe, tiene que ver con las pruebas, con todas esas cosas. Santiago nos habla en el capítulo 2, versículos 20 y 21. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Pues esto escribe Santiago porque podría parecer una contradicción sacándolo de su contexto. Pero vamos a seguir con lo que dice Santiago en los dos siguientes.
¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó con las obras y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. El problema muchas veces es que sacamos un versículo o dos fuera de contexto, pues ya fastidiamos, ¿no? Y eso es lo que suelen hacer algunas sectas y algunas gente extraña. Santiago en su carta pues en ningún momento niega la fe, el valor de la fe. Él va más allá. Él habla de la perfección de nuestra fe. Y la perfección es mediante las obras. No las obras antes que la fe, sino las obras después de la Después fe. de la fe. Sin embargo, no se refiere a las obras de la ley, sino a las buenas obras que proceden de la fe. Por eso es después de la fe, no es antes de la fe. Y esas obras que proceden de la fe son las que demuestran que nuestra fe es auténtica. Este versículo habla mucho los católicos de esto. Claro. Pero claro, un versículo sacado de contexto es un pretexto. Ese es el problema, Porque ese es el problema, no sacar los versículos de... No, esta semana para mi tarea de la semana de interpretación bíblica tengo que comparar ese versículo con el de Romanos 3:28, creo que es, y de cómo se puede... ¿cómo es? Claro. Mi trabajo de la semana. Ay, No es fácil. bueno, vamos a ver. Hemos hablado de lo que hizo Abraham, de la prueba que Dios le puso a Abraham, y claro, la diferencia en los tiempos de Dios y de los tiempos nuestros pues es diferente. Dios vive en un presente continuo y nosotros vivimos presente, pasado y futuro. Entonces, Dios sabe si la fe es auténtica, porque conoce las obras de nuestra fe y si las hay, ¿no? Antes de que sucedan. Pero claro, eso lo sabe Dios, nosotros no. Entonces Santiago en la carta lo que hace es mezclar los dos tiempos, el tiempo de Dios y el tiempo nuestro. Y ese es el motivo porque a veces se ven un poco enrevesados los versículos de Santiago también. De todas formas, Santiago se refiere a unas obras que son fruto de la fe, no fruto de la ley. Entonces, bueno, vamos a seguir con Gálatas. Versículo 9. De modo que los de la fe son bendecidos con el que Dios te agrada. Pues Dios solo quiere que le creamos sinceramente, como lo hizo Abraham. Y por esa razón, a los que creemos a Dios, pues somos bendecidos, igual que fue bendecido Abraham. Y fue bendecido con la justificación por su fe, y nosotros lo somos igualmente al creer a Dios. No al creer en Dios, sino al creer a Dios, que es muy diferente. Porque mucha gente cree en Dios, pero no creen a Dios. Las obras de la fe siempre son después de la fe. Dios pesa nuestros corazones igual que hizo con Abraham. Y la fe siempre pesa mucho más que lo otro. Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ya estamos aquí con la ley. Aquí no está hablando de las obras de la fe, sino de las obras de la ley. Y estas son las que están bajo maldición. Y de esa es la que vamos a hablar ahora. Si queremos depender de la ley, en vez de hacerlo de la fe, este versículo nos dice que debemos estar bajo la ley en todo momento, las 24 horas del día. Y así todos y cada uno de nuestros días de nuestra vida. Es posible que algunos días estemos subidos, entonces bueno, somos magníficos. Periodos en que estamos hechos polvo. Y esos malos días, que nos llegan a todos y a algunos más a menudo, pues mantenernos firmes es muy difícil, por no decir imposible. Y hay muchas formas de fallar.
muchas formas de fallar. Y no te digo que te lleve un día entero, un año entero, toda la vida sin fallar. A ver, hay gente que han ido a la cárcel por alguna razón, otros que han sufrido multas. Aquí no le han puesto una multa de tráfico, de aparcamiento. ¿A ti también te la han puesto? Menos mal. 6 meses. Muy A mí bien. tampoco de momento. De momento, gracias a Dios. Tú llevas poco tiempo conduciendo, pero seguro que no te pasa ningún semáforo. Amarillo. Ya empezamos. Amber muy oscuro, ¿no? ¿Y no ha ido a más velocidad de la que ponía en el cartelito? También. Es que estamos grabando. Igual, sí, yo también. Pero ella no, su cara no me parece. No sabes, que no sabes. ¿Quién no ha cometido una falta? Todos. Jesús. Sí, también. Gracias. El único. Pues gracias a él estamos aquí. No conducía. Gracias a él estamos aquí. Él no conducía. Bueno, condujo un burro. ¿Ya? En fin, lo cierto es verdad es que todos metemos la pata, de una forma o de otra. Vamos a seguir con el versículo 13. Perdón, 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Claro. Hay que tener en cuenta de que la justicia de Dios es perfecta. Ojo, la ley es perfecta. Precisamente porque es perfecta, el hombre no es capaz de llevarla para adelante, porque el hombre no es perfecto. El hombre está caído desde el paraíso. Entonces, si nos aferramos a la ley, pues está claro de que nos pilla. Eso es como el guardia civil, que te pones la tuya, que en un momento te pilla. Pues, ¿qué nos dice Dios en el verso este? Pues que nadie puede ser justificado por la ley. Desde el Antiguo Testamento hasta el día de hoy, ¿quién ha sido justificado por la ley? Salvo Jesucristo. Yo no conozco a nadie, y creo que nadie de aquí conoce a alguien que haya sido justificado por la ley que no sea Señor. Pues en el Antiguo Testamento Dios no justificó a ninguna persona por cumplir la ley. Vamos a ver qué nos dice Habacuc en el capítulo 2, versículo 4. Habacuc 2:4. 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Anda. Pues esto se menciona en 3 de las principales cartas doctrinales, Romanos, Hebreos y Gálatas. Y cada una haciendo énfasis en una palabra. En la carta de Romanos enfatiza lo que es justo. En el capítulo 11 de la carta de Hebreos, lo que se enfatiza más es en vivirá. Y en la carta de los Gálatas, que es la que estamos viendo ahora, el énfasis es en la fe. Versículo 12 del capítulo 3 de Gálatas. ¿Me tengo? 3:12. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere esas cosas vivirá por ellas. ¿Qué nos está diciendo el apóstol aquí en el versículo este? Pues que vivimos en la ley o hacemos en la fe. Que lo uno es incompatible con lo otro, que son dos cosas completamente opuestas. La ley y la fe son dos caminos distintos. Uno va para el este y otro va para el oeste. O uno va para el norte y otro va para el sur. No puedes combinar los dos caminos. Tú no puedes andar para adelante y para atrás a la misma vez. Dios nos ha preparado ningún sistema, ninguna fórmula para que las personas puedan ser justificadas mediante la ley y la fe.
Así que podemos tomar un camino o podemos tomar otro. Aquí está la decisión de andar por un sitio u otro. ¿Qué ocurre si nuestra decisión es tomar el camino de la ley? Pues vamos a ver el versículo 3 de la Biblia. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Bien, pues cuando leímos este versículo, pues al principio nos dice con claridad que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Aquí podemos apreciar cómo la ley nos condena. Podemos estar cumpliendo la ley año tras año, pero eso no nos da ningún premio, porque estamos cumpliendo la ley. No tenemos ningún mérito. Sin embargo, en cuanto que caigamos, ya tenemos un castigo. Esto es como Hacienda. Mientras que estás pagando los impuestos, no hay problema ninguno. El día que deje de pagar un céntimo, te cruje. Pues igual. Entonces, esta es la maldición de la ley. Toda la vida viviendo conforme a la ley y un pequeño desliz. Un momentito de nada, lo destroza todo. Te hunde en la miseria. Y todo lo adecuado no vale para nada. ¿Por qué? Porque ha fallado. Pues Jesucristo se hizo maldición por nosotros. Siendo justo, se dio para morir. Y cumpliendo él, pues la condena que nos correspondía a cada uno de nosotros. Colgado en un madero. Por eso, aunque estamos tan acostumbrados a ver cruces y crucifijos y demás en nuestra cultura, hay veces que no se llega a entender la frase de colgado en un madero, porque esto lo ponían a veces para el tema de los que se ahorcaban y demás. En la cultura hebrea, los reos ajusticiados y condenados a muerte eran lapidados. Lo normal es que lo lapidaran, ¿no? El que haya ido, tú has ido allí a Jerusalén, ¿no? A Israel y eso. Y ahora has visto las piedras que hay en las calles y eso, ¿no? Sí. Ya no las hay. Sí, las hay, Hay, sí. ¿no? Las Sobre piedras son- todo camino de la parte de arriba de Nazaret, más todavía que pues las piedras son buenas para lapidar a quien sea, ¿no? Son piedras que son cantos rodados, vamos. Sí, sí. Pues la palabra nos muestra, por ejemplo, las mujeres sorprendidas en el acto de adulterio, o incluso el mismo Esteban, que también murió lapidado, vamos. Pues esa es la forma más habitual, porque también era la más fácil. Porque la tenía al lado, me tiene que coger la piedra y tirársela. Vamos a reunirnos para lapidar a alguno. Y tal vez porque crucificarlo no lo permitía. No, es que crucificado, el tema de crucificado fue una cosa de romano. Entonces, pero hay que tener en cuenta de que, a pesar de que lo más común en Israel fuera lapidarlo, A mismo Jesús le intentaron hacer. sí, también hubo un momento en que intentaron lapidarlo, vamos. Pues estaba escrito que Jesús moriría colgado en un madero. Pero es que allí en la cultura hebrea se podía también morir colgado en un madero. No crucificado, sino colgado en un madero. Porque había un tipo de delitos, una serie de delitos, que lo que hacían es que te colgaban ahí, te dejaban ahí. En Deuteronomio 21, versículo 22-23, dice: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrará el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminará tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Bien, ¿me pueden leer otra vez? Sí. Deuteronomio 21, Sí. versículos 22-23. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrará el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminará tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces, en la ley judía, Deuteronomio, la ley judía
no dejara, al Señor lo bajaron el mismo día. No solamente porque fuera Sabbat el día siguiente, sino porque era una ley. Una ley, sí. Y esta ley pues tiene que ver especialmente para los ahorcados, que son los que estaban colgados de un madero, ¿no? Un árbol o lo que fuera, y lo colgaban ahí. Entonces, pero también valía para otra muerte como los crucificados. Y esto viene ya después con los romanos. Por esta razón el Señor murió crucificado, colgado de un madero, porque pagó el mayor de los delitos. Que en función del delito que fuera, así era la muerte. Y si los delitos eran graves, según Deuteronomio, pues, eran colgados. Había una ley dentro de la ley, que era el que no lo dejara toda la noche, no lo dejara al día siguiente, sino que lo quitara de donde estaba colgado. Pero eso era para los crímenes ya especiales. Y claro, el crimen que pagó el Señor pues, fue gravísimo, el que nos tocó a nosotros. La separación que hubo entre Dios y Adán en el Edén pues, es la causa de ese pecado y de el pecado que terminó en la cruz y terminó con Jesucristo diciendo consumado es. Pues el Señor en su sacrificio murió por el peor pecado que